Bueno, vamos a ver cómo sería entonces la forma general de interpolación de polinomios de Newton, ¿sí? Entonces, del análisis que hemos hecho anteriormente, la interpolación lineal y la cuadrática, nosotros podemos generalizarlo para ajustar un polinomio de enésimo orden a n más 1 datos. Entonces nosotros podríamos ajustarlo de la siguiente manera, como se ve aquí en esta ecuación 18,7, entonces nos da, bueno, primero tenemos un b sub 0 más b sub 1 por x menos x sub 0, y así hasta b sub n por x menos x sub 0 por x menos x sub 1, así hasta x menos x sub a la n, x sub n menos 1, ¿sí? Esto, digamos, sería la forma, digamos, general de cómo yo utilizaría entonces ese polinomio de n orden, ¿sí? Para entonces ajustar una gráfica con, perdón, sí, un resultado con interpolación de polinomios, ¿vale? Entonces, como se hizo antes con las interpolaciones lineales y cuadráticas, los puntos de los datos evaluaban los coeficientes. Entonces, los coeficientes tenemos, por ejemplo, b sub 0, b sub 1 y pues acá en forma general hasta b sub n. Entonces podemos decir que para un polinomio de enésimo orden se requiere n más 1 puntos, ¿sí? Entonces ahí tendríamos puntos, por ejemplo, como son, digamos, para el valor 0 sería x sub 0 y f de x sub 0, x sub 1, f de x sub 1, y así de xn hasta f de x sub n. Y si se utilizan estos datos y las siguientes ecuaciones para evaluar esos coeficientes, entonces nosotros podríamos decir que b sub 0 sería igual a f de x sub 0, b sub 1 sería x sub 0 x sub 1, ¿sí? B sub 2 sería f de x sub 2, x sub 1, x sub 0, ¿sí? Y así generalizado b sub n igual a f de x sub n hasta x sub 0, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir que esas evaluaciones de la función puestas entre paréntesis son lo que se conoce como las diferencias divididas finitas, ¿ok? En esto se basa, de hecho, este método. Entonces, por ejemplo, para la primera diferencia dividida finita en forma general, se puede presentar como, por ejemplo, para esta de aquí, esta es la 18,9. Entonces, esta será simplemente f de x sub i menos f de x sub j sobre x sub i menos x sub j, ¿ok? La segunda diferencia dividida finita, que sería esta de acá, representada en forma general x sub i, o sea, f de x sub i, x sub j y x sub k, sería entonces f de x sub i, x sub j menos f de x sub j por x sub k menos x sub i menos x sub k. Vean que esta de acá las podemos sacar de aquí y esta de acá la podemos sacar de acá también. Sigamos con el mismo análisis que hicimos para de la segunda, ¿sí? Entonces eso sería, digamos, como sería la segunda diferencia finita. Entonces, digamos, en forma general, nosotros podemos sacar la enésima diferencia dividida finita, que pues va a ser, bueno, para un f, como se ve aquí, con todos estos x, desde x sub n hasta x sub 0, va a ser igual a toda esta diferencia menos toda esta diferencia menos x sub n sobre x sub 0, ¿sí? Digamos los extremos, ¿sí? Puesto, digamos, en forma general. Y pues estas diferencias servirían para evaluar los coeficientes de estas ecuaciones, b sub 0, b sub 1 hasta b sub n, ¿sí? Entonces las cuales nosotros, una vez hayamos hallado entonces todos esos b's que tenemos acá, pues ya podemos entonces pasar a reemplazar en esta ecuación 18,7 para obtener nuestro polinomio, digamos, de forma general, ¿vale? Y este polinomio, entonces, el 18,15, es el que se conoce como polinomio de interpolación por diferencias divididas de Newton, ¿vale? En su forma general, que de todas maneras pues ya lo utilizamos en la forma lineal y en la forma cuadrática. Nosotros debemos observar que no es necesario que los datos utilizados en esta ecuación, ¿sí?, sean igualmente espaciados o que los valores de la abscisa deban estar en orden ascendente.
como nosotros vamos a ver en un ejemplo a continuación. También hay que observar cómo las ecuaciones, estas de aquí, tanto esta como esta, ¿sí? Esta 18, 12 y 13, son recursivas, ¿sí? O sea, perdón, esta, digamos, dependen las unas de las otras, ¿vale? Quiere decir que esas diferencias de órdenes mayores se calculan al tomar diferencias de orden menor, ¿sí? Como de pronto vemos acá en esta tabla acá, que vemos cómo digamos se va concatenando las unas con las otras, ¿vale? Esta propiedad se puede aprovechar, digamos, a la hora de hacer un programa que resuelva este método, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de aplicar esta forma general del polinomio de diferencias divididas de Newton, la forma general, para el ejemplo que veníamos haciendo en la interpolación lineal y cuadrática, pero esta vez vamos a tratar de utilizar entonces 4 puntos, ¿sí? Vamos entonces a utilizar una ecuación de orden 3 utilizando pues este método que acabamos, esta forma general del método que acabamos de exponer.